Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer un vídeo de un tutorial de maquillaje que me parece muy interesante para maquillajes que podáis haceros ahora en Navidades. Para empezar, comienzo aplicando una prebase, sobre todo por aquellas zonas del rostro donde tenemos los poros más dilatados. Luego paso a aplicarme la base de maquillaje por todo el rostro, que en mi caso ha sido una BB Cream ya que no buscaba mucha cobertura, pero podéis elegir la que más os guste en función a lo que vayáis a hacer. Es decir, si vais a estar fuera de casa maquillada durante mucho tiempo, pues intentar buscar una base que sea mucho más duradera que a lo mejor otra que podáis utilizar más para diario. Es fundamental, como ya os he dicho más de una vez, que utilicéis un tono que sea acorde con el color de vuestra piel, que no sea ni demasiado claro ni demasiado oscuro, y no os olvidéis de extenderla bien. Yo siempre utilizo al final un poco las manos para que con el calor se funda un poco mejor. Ahora sigo con el corrector. Lo aplico en la zona de la ojera, intento bajarlo siempre un poquito por la aleta de la nariz y lo extiendo hacia afuera para que quede mucho más integrado con la base de maquillaje. A mí normalmente me suele gustar más utilizar el corrector antes de la base de maquillaje, pero bueno, esta vez lo he hecho así porque a veces también lo hago y el acabado es casi el mismo. Ahora es el momento perfecto para poder corregir aquellas manchitas e imperfecciones que tengamos en el rostro, pero como yo quería un acabado un poco más natural, no lo he hecho. Ahora, para empezar a maquillar los ojos, voy a aplicar una prebase por todo el párpado con la intención de que las sombras se queden mucho más fijas y me aguanten todo el tiempo sin que me salgan pliegues. Una vez que hayamos terminado de aplicar la prebase de párpado, ya podemos comenzar a maquillar los ojos. En mi caso voy a utilizar la paleta Comfort Zone de Wet n Wild y también la Naked Basic de Urban Decay. Para empezar, cojo una sombra que sea beige muy clarita y la aplico en el hueso de las cejas para darle mucha más luz a la mirada y para que parezca el maquillaje mucho más claro y la mirada mucho más abierta. A continuación lo que hago es coger una sombra que sea marrón clarita o un color así topo claro y lo que voy haciendo es marcar poco a poco la cuenca. ¿Cómo lo hago? Pues con movimientos muy suaves, casi rozando el pincel, para que quede todo muy difuminado y evitar que los pigmentos se queden pegados a lo que es la piel. Siempre que me maquillo intento subir un poquito más hacia arriba la sombra y a la vez que la voy marcando, con el fin de que se vea el ojo mucho más rasgado. Una vez hecho esto en los dos ojos, lo que hago es coger una sombra que sea un poquito más oscura, en este caso también es un marrón, y marco la cuenca un poquito más hacia abajo, con el fin de que se vaya poco a poco integrando con lo que hemos aplicado antes, siempre haciéndolo con movimientos muy suaves y muy difuminados. Como he dicho antes, si lo que hacemos es arrastrar mucho y apretar mucho el pincel, vamos a impedir que se pueda difuminar muy bien la sombra. Una vez hecho esto, cogemos un pincel que sea un poquito más gordo y lo difuminamos todo muy suavemente para que quede mucho más integrado y que quede un efecto mucho más ahumado. Hecho esto, cogemos la paleta Comfort Zone y voy a utilizar un color marrón medio con unos destellos en dorado. En lugar de aplicarlo por todo el párpado móvil, que también podéis hacerlo, esta vez lo he querido hacer un poquito distinto y lo voy a aplicar por la zona del lagrimal y también por la zona del final, dejando la zona del centro despejada, sin aplicar ahora mismo nada, porque ya veréis luego lo que voy a hacer. Una vez aplicada la sombra, cogemos un pincel que tenga los pelitos bastante sueltos y que sea un poquito más grande y lo vamos difuminando todo muy suavemente para evitar que se formen cortes y para que quede el efecto ahumado mucho más bonito. Para mí uno de los pasos más importantes en el maquillaje es sellar la base de maquillaje y el corrector. Para eso podemos utilizar tanto polvos translúcidos como matificantes o estos de aquí que son los que utilizo yo, que son los meteoritos. El objetivo que conseguimos con los polvos es no solamente matificar y perfeccionar la zona, sino evitar que se formen pliegues y que se acumule un exceso de producto en las arruguitas o en cualquier marca que podamos tener.
En mi caso los meteoritos de Guerlain me gusta bastante porque dan un aspecto mucho más luminoso a la piel y no quedan tan mate como algunos polvos que podemos encontrar en el mercado. Algo que creo que debe tenerse bastante en cuenta en función a la base de maquillaje que hayamos aplicado y al acabado que estemos buscando. Bueno, siguiendo con los ojos, voy a coger una sombra marrón oscura, que esta también tiene destellos, y la voy a aplicar por la zona externa del ojo. Como veis, siempre la subo un poquito hacia arriba para que el ojo se vea mucho más rasgado y el maquillaje quede mucho más amplio. Pero si no os gusta podéis hacerlo un poquito más a ras de las pestañas y dejando guiar por la cuenca natural de vuestro ojo. Y una vez más, volvemos a difuminar. Si el efecto os gusta podéis dejarlo así, pero a mí como me gusta darle un poquito de más oscuridad, pues aplico una sombra negra en la zona más externa del ojo con un pincel un poquito más pequeño y más preciso y hago exactamente lo mismo pero en un área un poco más pequeña. Otra vez vuelvo a difuminar y así voy integrando todo para que el maquillaje quede... Vale, hasta aquí quedaría el maquillaje, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en el centro? Pues ahora lo veréis. Voy a aplicar una sombra que sea muy clarita, en este caso estas dos de aquí que son como beige y un poco doradita, y la voy a aplicar con el pincel plano justo en el centro, para cubrir aquella zona que hemos dejado sin maquillar. Un truquito que hago yo siempre es que si es una sombra demasiado clarita o que no pigmenta mucho, lo que podemos hacer es humedecer un poquito el pincel y aplicarlo con el pincel humedecido. De esa forma los pigmentos quedan, además de más fijos, quedan mucho más llamativos. Ahora vamos con la zona de abajo y vamos a coger el color más clarito que habíamos utilizado y vamos a difuminarlo por todo el párpado de abajo. Para dar más profundidad a la mirada, cogemos ahora la sombra más oscurita que teníamos de la paleta y la aplicamos en la zona más externa del ojo, es decir, en la última mitad. Y poco a poco lo vamos difuminando para que se integre con la anterior. Para acabar ya con los ojos, cogemos un lápiz en negro, o si os gusta más y preferís podéis hacerlo en marrón, y vamos marcando la línea de agua tanto inferior como superior. Una cosa que a mí me gusta hacer mucho es, en lugar de dejar la raya tal cual, cojo un pincel que sea muy pequeñito y voy difuminándolo para que se integre bien. Ahora sí que sí, seguimos con el rostro y vamos a coger unos polvos bronceadores y lo vamos a ir aplicando por toda la cara. Pero cuando digo por toda la cara no me refiero en plan a lo loco ahí, no, sino que lo hagamos de una manera prudente y que lo utilicemos para ir contorneando un poco el rostro, sobre todo por aquellas zonas que queramos marcar un poco más, como pueden ser los pómulos, la nariz o la barbilla con el cuello. Una cosa que quiero comentaros es que para hacer este maquillaje no he querido recargarme demasiado la piel y por eso no he corregido apenas las imperfecciones del rostro, simplemente con la base de maquillaje. Pero si vosotros queréis conseguir un acabado mucho más perfecto y queréis cubrirla, pues solamente tenéis que hacerlo con un corrector que sea del mismo tono de vuestra piel, ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Ahora ya vamos con el colorete. Como he hecho un maquillaje así en tonos dorados y voy a marcarme los labios también bastante, he decidido utilizar un tono que sea así también en doradito. En este caso voy a utilizar un colorete de estos de Dual Intensity de NARS, en este caso es el tono Jubilation, que me gusta un montón y una de las cosas que más me llama la atención es que puede utilizarse tanto en seco como en mojado, lo que nos permite un acabado mucho más natural. Para aportar más luminosidad a la piel, y a mí que no me puede faltar nunca, es un iluminador. En este caso he utilizado el Mary Lou Manizer y lo voy a aplicar en aquellas zonas más altas que me gusta resaltar. En este caso es la zona alta del pómulo, digamos justo donde está el hueso, un poquito la zona de la frente, pero no por el centro, sino por el lateral, ya que a mí me suelen salir bastantes brillos en el centro. También lo aplico en la nariz, sobre todo en la puntita y en la zona alta, en el arco de Cupido también para marcar un poco más la forma del labio por la zona de arriba y en la barbilla. Es muy importante que esto lo hagáis a vuestro gusto. Hay mucha gente que se lo aplica también en el centro de la frente, pero como os he dicho, si tenéis la piel grasa y os suele salir bastante brillo por ahí, mejor no lo hagáis porque lo que vais a hacer es resaltar un poco más ese brillo natural que ya vuestra piel va a sacar de por sí al cabo de las horas.
Por eso es importante que también matifiquéis esa zona con los polvos matificantes, translúcidos o con algún iluminador suave que tengáis en casa. Uno de mis sitios favoritos para iluminar es en la zona del lagrimal. Para ello voy a coger un poquito de iluminador y lo voy a aplicar muy suavemente ahí para ampliar un poco más la mirada y darle incluso más luminosidad. Además, para dar un acabado mucho más especial al maquillaje de ojos que he hecho, voy a utilizar el Dual Intensity que os he enseñado de NARS y en húmedo voy a aplicar ese iluminador en la zona más central del párpado, con el fin de que quede mucho más llamativo y quede mucho más vistoso. Como último paso, aplicamos máscara de pestaña tanto arriba como abajo en movimientos en zigzag. Para perfeccionar la mirada, a mí me gusta siempre maquillar un poquito las cejas porque las mías son muy pobres y lo que hago es utilizar una sombra que sea de un color igual o muy parecido al de mis cejas naturales y lo voy rellenando de esas calvitas que puedan aparecer. Justo antes lo que he hecho es peinarlas un poco, que yo he utilizado, no hace falta que compréis nada, simplemente con un gubillón de una máscara de pestañas vieja que esté seca y que esté limpia, pues podéis utilizarlo para peinar. Hecho eso, lo que hacemos es lo que he dicho, ir rellenando aquellos huequecitos que tengamos en la ceja, pero siempre que no quede artificial, ¿vale? Intentar rellenar con el color más parecido posible a vuestro tono natural de pelo y quedará mucho más natural y enmarcará la mirada de una manera mucho más bonita. Para terminar el look voy con los labios. Como los ojos son bastante potentes, sé que hay gente que le gusta aplicar un labial nude o en un tono marrón o rosita claro y la verdad es que queda chulísimo, la verdad. Pero como quiero hacer un maquillaje un poquito más especial y más navideño, he decidido coger un tono mucho más oscuro. Voy a utilizar el labial de Wet n Wild Sugar Plum Fairy, que es un tono así como berenjena, borgoña y moradito, pero para que quede más perfecto voy a perfilar primero los labios con un lápiz que sea lo más parecido posible al tono que he elegido. Yo no solo perfilo lo que es el borde, sino que me gusta además rellenar el labio porque así vamos a crear como una base cremosa sobre la que vamos a aplicar luego el color original de la barra. De esta manera será mucho más duradero, ¿vale? Nos va a durar mucho más el labial y va a evitar que se formen pliegues. Encima, como he dicho, aplico el labial ya un poco sin miedo porque ya tenemos todo perfilado. Y para terminar, para que quede todo mucho más perfecto, me gusta siempre besar un papel o un pañuelo para que quede mucho más mate el color, no quede tan brillante y para que quede más homogéneo, porque muchas veces podemos tener pielecitas o una acumulación de color. Normalmente, siempre que me maquillo, al cabo de las horas me van saliendo brillos por la zona de la frente, de la nariz, de las mejillas y de la barbilla. ¿Qué es lo que hago? Pues antes de irme lo que suelo hacer es coger una brocha que sea tupida pero que tenga el pelito suelto y utilizo unos polvos matificantes translúcidos o que sean un poquito iluminadores como los que os enseñé antes y los voy aplicando a toquecitos por todo el rostro, no arrastrando el producto. Al aplicarlo a toque lo que vamos a hacer es que el polvo se vaya prensando muy suavemente entre los poros, ¿vale? No arrastrando, que lo que vamos a hacer a lo mejor es llevarnos un poco el maquillaje que tenemos debajo. Entonces muy suavemente lo vamos aplicando por aquellas zonas que suelen ser un poquito más grasas o en las que solemos tener más brillo. Bueno, este sería el resultado final. Creo que es un maquillaje bastante chulo así para estas fiestas. Es muy original porque se utiliza un labial que es diferente al rojo, que es el que normalmente solemos utilizar. Y bueno, creo que es bastante sencillo y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido alguna cosita nueva y que muchísimas gracias por haberme visitado y un beso muy fuerte a todos.